Queremos determinar los siguientes límites. Aquí tenemos dos límites de un lado y luego un solo límite regular. Pero antes de mirar estos límites, quiero hacer la conexión entre límites de un lado, y asíntomas verticales donde la línea vertical x igual a es un asíntote vertical de la gráfica de f de x si el límite como x se aproxima desde la izquierda de f de x igual más barra infinito o si el límite como x se aprueba a desde el derecho de f de x igual más barra infinito. Así que si cualquiera de estos dos límites igual más barra infinito, entonces x igual a sería un asíntoto vertical. Volviendo a nuestros ejemplos, primero tenemos el límite cuando x se acerca a los radiantes pi2 desde la izquierda de tangente x. Debemos reconocer la gráfica de tangente x aquí a la derecha. A medida que nos acercamos a los radiantes pi2 desde la izquierda, nos acercamos a los radiantes pi2 desde esta dirección aquí. A medida que nos acercamos a los radiadores pi2, aviso cómo aumentan los valores de la función sin límite y enfoque infinito positivo. Entonces, el límite es igual al infinito positivo que nos dice que el límite no existe. Pero esto también nos dice que x igual pi2 radians es un asíntoto vertical. Debemos reconocer esto porque debemos ser gráficos de la función tangente. Pero x igual pi2 radianes sería esta línea vertical aquí. Es un asíntoto vertical porque es una línea que se aproxima al gráfico, pero nunca cruce. Otra manera de determinar este límite sería usar una tabla de valores. Miremos eso también. Primero, pi2 radians es aproximadamente 1.5708. Entonces, si nos acercamos desde la izquierda, nos acercaremos a los radiadores pi2 a partir de valores más pequeños que aproximadamente 1.5708. Mirando la tabla de valores, aviso a medida que x se acerca a los radiantes pi2 desde la izquierda o a los valores más pequeños de los radiantes pi2, aviso como los valores de función o los valores, y están aumentando sin acercarse al infinito positivo. Así que esto verifica nuestro límite. Mirando ahora nuestro segundo ejemplo, tenemos el límite a medida que x se acerca a 3 pi2 radianes desde la izquierda de tangente x. Volviendo al gráfico, si nos acercamos a los radiantes 3 pi2 desde la izquierda, el lado negativo, nos acercamos de esta dirección aquí. A medida que nos acercamos y cerramos a los radiadores 3 pi2, aviso como de nuevo los valores de la función aumentan sin límite, y por lo tanto este límite es igual a la infinidad positiva que nos dice que el límite no existe. Pero también nos dice que x igual 3 pi2 radians sería un asíntoto vertical. ¿Qué sería esta línea vertical aquí? Una vez más el enfoque gráfico, pero no cruza. Otra vez, miremos esto usando una tabla de valores también. Primero, los radiantes 3 pi2 son aproximadamente 4.7124, así que aproximaremos los radiantes 3 pi2 con valores menos que esto. Puede ver de la tabla a medida que nos acercamos a este valor desde la izquierda, los valores de la función una vez más aumentan sin acercarse al infinito positivo. Y ahora para el último ejemplo, avise cómo esto no es un límite de un lado. Tenemos el límite como x se aproxima pi del tangente x. Para que existe este límite, debemos aproximar el mismo valor de la función desde la izquierda y derecha de pi radians. Aquí es donde x igual pi radians a medida que nos acercamos desde la derecha, y desde la izquierda. Aviso cómo se acercan al mismo valor de la función que podemos ver sería 0. Y porque la función es continua alrededor de este valor, podríamos realizar una sustitución directa, donde tangente pi igual 0. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.